Gracias, Carla. Así es, iniciamos esta semana en Cara a Cara, bueno, con la noticia que ya hemos comentado durante el noticiero del cierre de la brecha en las encuestas, importante cierre según CPI, que marcaría pues una diferencia apenas de 2 puntos y décimas entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y esto se da también en un contexto en el cual la exigencia, la demanda ciudadana por compromisos específicos y concretos por parte de los candidatos va rindiendo frutos. Y sin duda ha sido importante esta proclama ciudadana del juramento por la democracia que plantearon un grupo de organizaciones civiles, incluso representantes religiosas. Y bueno, ayer Keiko Fujimori firmó en un programa de televisión esta proclama ciudadana, este juramento, y hoy Castillo, que ya había suscrito vía Twitter estos contenidos, ha hecho explícita también su firma en un acto público. Vamos a conversar con Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Enrique, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, cuéntenos primero cómo se gestó esta proclama ciudadana, que tiene además pues a la conferencia episcopal, es decir, o sea, abarca un espectro además de organizaciones, la Coordinadora de Derechos Humanos, ustedes mismos. ¿Cómo se gesta esta iniciativa y cuál es, digamos, lo que anima a estos compromisos que son bastante específicos, ¿no? Gracias, Enrique, por la pregunta. Me gustaría antes quizás señalarle a los televidentes de qué trata esta proclama ciudadana y dónde la pueden leer y dónde pueden informarse. Hay que entrar a una página que se llama change.org, en inglés es change.org/proclama ciudadana, y si buscan también proclama ciudadana en internet van a llegar a la página a través de las noticias que han salido. Y esta proclama es un documento que hemos trabajado un grupo de ciudadanos y 4 organizaciones promotoras, que como ya lo señalaba Enrique, pues está la Conferencia Episcopal Peruana, la Unión Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas del Perú, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Civil Transparencia, que yo tengo a bien presidir, ¿no? Y entonces este conjunto de, digamos, organizaciones y un grupo de ciudadanos también independientes plasmaron en un texto 12 ideas principales que consideramos son las garantías mínimas que deben existir en una democracia, ¿no? Pero aquí yo quisiera señalar que este texto ya es parte también de los 16.000 ciudadanos que se han sumado con su firma a través de la plataforma, ¿no? Y el texto lo que plantea son un conjunto de garantías mínimas de la democracia, como el respeto a los diferentes poderes del Estado, el respeto a las libertades de expresión, de prensa, de asociación, pero también, sobre todo, la garantía de derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la educación, ¿no? Por parte de ambos candidatos a la presidencia de la República. Bien, sí, efectivamente, y tiene también puntos sumamente importantes en términos, bueno, de combate a la pandemia y demás. ¿Ustedes hubo algún tipo de interlocución previa con los candidatos o sencillamente a partir de lo que fue saliendo en las noticias y por supuesto, como usted señala, en Change, que es este sitio donde lo que se hacen es sumarse, ¿no?, a las causas, y los ciudadanos van expresando, van suscribiendo, ¿no?, digamos, este tipo de iniciativas? ¿Hubo algún contacto previo con las campañas o esto se dio de manera más o menos espontánea? Como lo dice su nombre, esta es una proclama ciudadana que viene desde la ciudadanía, desde la sociedad civil organizada, y lo que buscamos es generar un respaldo desde electores que lo que buscan es que ambos candidatos se expresen con claridad en un conjunto de temas y que se comprometan a través de un juramento, porque el documento lo que plantea es que juren, ¿no es cierto?, ante la ciudadanía en un conjunto de aspectos sobre los cuales no ha habido claridad
por parte de ninguna de las campañas, ¿no? Creo que es muy importante señalar y además agradecemos el apoyo que ambas candidaturas han mostrado a la propuesta, como ya lo señalabas, Enrique. Los dos ya lo han firmado, simbólicamente en dos espacios diferentes, y lo que corresponde ahora, la agenda para los próximos días, es formalizar ese compromiso, sobre todo ante los ciudadanos, para que los ciudadanos tengan de parte de ambos candidatos esas garantías mínimas y puedan emitir su voto de manera informada. Usted lo ha dicho, la firma entonces ha sido simbólica. Aquí debería haber un acto de formalización donde se lleguen algunos alcances adicionales. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo se debería dar este acto? ¿Asistirían los dos candidatos juntos, cada uno por separado? ¿Cuál sería la mecánica? Estamos precisamente iniciando las conversaciones con ambos partidos y esperamos los próximos días tener mayor claridad. Incluso esperaríamos tener respuesta antes de los debates planteados por la autoridad electoral, ¿no? Que es en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero yo quisiera aprovechar también, Enrique, sí, porque varias personas nos plantean la pregunta, ¿no? ¿Qué nos garantiza que ambos candidatos vayan a cumplir con lo que la proclama establece? Y efectivamente, nosotros desde la sociedad civil no tenemos cómo dar garantías absolutas de eso, pero sí creemos que si no hay un mecanismo de vigilancia, si no exigimos nada como ciudadanos, estamos poniendo en mayor peligro la democracia. Sin duda, y es una buena noticia y es bueno, como usted señala, que ambas campañas se hayan sumado. Ahora, evidentemente, esto si bien es un paso en la dirección correcta, quizás todavía no termina de disipar las prevenciones y la incertidumbre que puede tener un sector importante de ciudadanos sobre una o las dos candidaturas. Este podría ser, digamos, un mecanismo, una plataforma donde poder llegar a compromisos específicos en determinadas materias. Se lo digo, por ejemplo, en redes sociales se está hablando de que no se recoge exactamente un punto sobre libertades individuales, derechos de propiedad, la fórmula para llegar a alcanzar pues una asamblea constituyente, de darse el caso. Se podría dar, no digo que haya una segunda parte, ¿no?, de este compromiso que ya está claro y ya está emitido, pero este podría ser una suerte de mecanismo que se podría replicar para que los candidatos lleguen a compromisos que vayan evolucionando en respeto pues a la democracia y la institucionalidad. Sin duda, nosotros lo que pensamos y creemos es que este es un punto de partida para que como sociedad tengamos un diálogo con los candidatos a la presidencia y les podamos exigir, como ya he señalado, mínimos, ¿no? Garantías mínimas para la democracia. Si siguen surgiendo iniciativas desde la sociedad civil, si los candidatos siguen, suscribiendo estas iniciativas, creo que es lo más saludable para el país, de tener representantes dispuestos a dialogar con las diferentes agendas ciudadanas, siempre contemplando el marco democrático, ¿no? Y para nosotros también es un punto de partida en la medida que estos 12 puntos que contempla la proclama son 12 puntos a los cuales como ciudadanos podremos hacer seguimiento, ¿no? Y en ese sentido, desde la Asociación Civil Transparencia, en coordinación con aliados que también están muy comprometidos con la defensa de la democracia, estamos ya planteando algunas pistas para generar estos mecanismos de seguimiento. Claro, ¿no? Lo lógico sería, oiga, presidente o presidenta, ¿no?, usted se comprometió a esto, ¿no?, y hacer explícito que podría haber algún tipo de desviación a partir de un compromiso que está tan concretamente establecido. Los debates, Adriana, ahora mismo el Jurado Nacional de Elecciones está señalando que serían 2 los debates por cuestiones de tiempo. La campaña de Fujimori está señalando que si bien se ha reducido el tiempo, es precisamente porque Perú Libre no llegaba a un compromiso. ¿Qué deberíamos esperar de los debates en circunstancias como estas? Los debates de la primera vuelta, yo lo pude revisar, barrieron en rating, probablemente un tema casi sin precedentes, y es de esperar que en esta segunda vuelta lo sea todavía más. ¿Qué papel, qué rol van a tener los debates, digamos, organizados por el organismo electoral, que es lo que uno espera?
Creo que es fundamental señalar, Enrique, tal como tú lo señalas, los puntos de rating se traducen en un interés de parte de los ciudadanos por informarse un poco más antes de votar, ¿no? Y en alguna encuesta, los ciudadanos señalan que una de sus principales fuentes de información para emitir su voto ha sido los debates de primera vuelta, ¿no? En este sentido, también creo que en esta segunda vuelta los debates van a ser una fuente importante de información para que los ciudadanos conozcan el desempeño de ambos candidatos, conozcan también las propuestas que estos candidatos están planteando, ¿no? Desde la Asociación Civil Transparencia hemos ya emitido un comunicado hace varios días solicitando a ambas candidaturas actualizar los planes de gobierno, ¿no? Porque es necesario que como futuros electores, pues conozcamos qué se están proponiendo desde ambas partes, ¿no? Y esperamos que en los próximos días se pueda actualizar ese punto, así como esperamos se puedan explicar las propuestas que contendrían estos planes de gobierno en esos espacios organizados por la autoridad electoral. Excelente, excelente iniciativa la de la actualización de los planes de gobierno, porque sin duda las circunstancias así lo exigen, en realidad. Gracias, Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Enrique, por venir a comentarnos, a contarnos los detalles de lo que fue pues la firma de esta proclama ciudadana, que todavía tiene que tener su concreción formal. Y de inmediato le damos la bienvenida a Sigrid Bazán, virtual congresista por Juntos por el Perú, agrupación que por supuesto ha expresado su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo. Y claro, evidentemente, Sigrid, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Lo conversábamos con Verónica Mendoza la semana pasada. Hay de todas maneras una expectativa grande luego de estos anuncios, estas expresiones de adhesión, de ver si esto va a aterrizar ya en la presentación, por ejemplo, de personajes ligados a el programa, digamos, técnico, qué tipo de expresión va a tener este acuerdo o alianza, sobre todo considerando que las últimas encuestas parecen, si no demostrar que Keiko Fujimori sube mucho, sí probablemente también que Pedro Castillo baja, y una de las interpretaciones es precisamente eso. ¿Cómo va a organizar su gobierno el señor Castillo de llegar a Palacio de Gobierno? ¿Cómo está, Sigrid? Buenas noches. Gracias, Enrique, por el espacio. Y sí, yo quisiera expresar una preocupación en particular sobre ese tema, ¿no? Yo sí siento que hay un doble rasero porque no se están dando ni las mismas críticas, ni los mismos cuestionamientos y por ende tampoco las mismas exigencias a lo que el señor Castillo está presentando versus lo que está presentando la señora Keiko. Es decir, nadie está hablando de cuál es el equipo técnico de la señora Keiko Fujimori, de cuáles van a ser con claridad sus medidas en diferentes materias, como por ejemplo en la materia económica, si va a seguir con más de lo mismo o no, si este shock anticorrupción que ella planteó en la primera vuelta va de la mano con lo que está diciendo o con lo que va ahora con esta acusación todavía fiscal que está pendiente en su contra y en contra de su agrupación política. Entonces, claro, versus una campaña que además ni siquiera se sabe muy bien cómo ha sido financiada, de miedo, de terror, contra el señor Castillo, pero además contra el comunismo, con virtuales congresistas diciendo que van a prohibir partidos políticos enteros. Es decir, no se está haciendo el mismo tipo de cuestionamiento, no hay un balance, ¿no? Yo no lo veo ni en los medios de comunicación ni en la sociedad, de lo que se le exige al señor Castillo versus de lo que se le exige a la otra candidatura. Pero sí, desde Juntos por el Perú tenemos claro nuestras propuestas, nuestro equipo técnico, lo presentamos en primera vuelta y ahora lo único que hacemos es más bien ponerlo a disposición, porque lo que sí está habiendo es un diálogo sobre las propuestas, más allá de si hay una presentación pública o no. Hay propuestas que se han quedado para nosotros en el tintero y que queremos impulsarlas, y el sector que nos está abriendo la puerta es el sector de Perú Libre, sin duda. Qué duda cabe que Keiko Fujimori efectivamente tiene que presentar y hacer un esfuerzo mayor. Nos hemos enterado, por ejemplo, de la sumatoria de Luis Carranza, pero hasta ahora efectivamente no hay muchos detalles. Usted señala sobre expresiones, lo de López Aliaga, ¿no?, que ha sido también indignante en términos de desear la muerte, ¿no?, a las personas en específico. Efectivamente, usted se refiere a las expresiones de el también virtual congresista Jorge Montoya. Todo eso está claro. Y debería efectivamente haber una mirada crítica sobre ambas candidaturas. Pero de todas maneras, el señor Castillo hasta ahora dice que no va a presentar a su equipo técnico porque lo van a terruquear. O sea, es evidente que él tiene de todas maneras que, precisamente para contrapesar
esa incertidumbre o, como usted señala, esa guerra de miedos, si lo queremos ver desde ese lado, pues tendría que responder con hechos. ¿Qué tan avanzadas están las conversaciones con Nuevo Perú para poder de alguna manera presentar esos rostros nuevos? Nosotros hemos tenido, mira, como te decía, ¿no? Es mucho más allá del tema de presentación de rostros, ¿no? Es un tema más de analizar qué tan viables sean las propuestas o no. Una primera cosa en la que sí estamos confluyendo y yo resalto de manera positiva es el tema de la consulta popular, sobre todo en el camino hacia una nueva constituyente. Y lo menciono porque se han dicho muchas mentiras. Ese es otro tema, creo, Enrique, que a mí me parece importante mencionar, ¿no? Estamos en un momento en donde reina la posverdad, en donde reina digamos, la fake news, ¿no? La cantidad de noticias que tienen que ser desmentidas porque son falsas, desde que el señor Castillo se ha autoproclamado comunista, lo cual es falso, desde que hay terrorismo por todos lados, esta campaña de terruqueo que también ha sido en muchos casos falsa. Entonces, este tipo de cosas nos lleva a plantear qué cosas podemos confluir o en qué conectamos con el señor Castillo y la idea de consultarle a la gente, es decir, de hablar de una democracia participativa, nos ha llamado mucho la atención. Nosotros propusimos en la primera vuelta, y ahora el señor Castillo lo recoge, la posibilidad de uno de los mecanismos vigentes en, dicho sea de paso, en el Congreso de la República y en el marco constitucional democrático, de que el Congreso apruebe una ley de referéndum. Y que sea a través de esa ley de referéndum, con una pregunta aprobada desde el Parlamento, que se le consulte a las personas. ¿Se quiere o no se quiere una nueva constitución? Y, de ser el caso, se convoque a esta asamblea, ¿no? Entonces hay una serie de pasos, requisitos que están dentro del marco legal que lamentablemente ahora se busca desinformar y decir a la gente, no, lo que quieren ellos es disolver el Congreso, entrar en una dictadura, cuando hemos escuchado todo este tipo de autoritarismos y de mentiras más bien desde el lado contrario. Y creo que hace falta de repente mayores espacios para que se articulen más propuestas, y no es sorprendente o no es sorpresa, ¿no?, que del otro lado haya más voceros, más recursos, más partidos políticos que, dicho sea de paso, tienen representación en el Congreso, que se están sumando a una campaña de odio, cuando en realidad la campaña debiera ser propositiva, informativa. Eso es lo que los representantes hoy de Juntos por el Perú, que además no somos representantes de Perú Libre, de Juntos por el Perú, estamos tratando de decir y hacer de esta campaña algo más rico y menos agresiva, quizás incluso, ¿no? Interesante que usted insista, como lo conversamos con Verónica Mendoza la semana pasada, aquí en Estudios, insista en la intención de concentrarse en los acuerdos, en las coincidencias. Y se lo pregunto porque obviamente nosotros hemos conversado en este programa con usted con anterioridad y usted reivindicaba, ¿no?, por ejemplo, una agenda progresista en temas de derechos de las mujeres, ¿no?, que el señor Castillo ha dicho en los últimos días, no, el enfoque de género no va a ser la prioridad, eso lo podemos discutir en la constituyente. Está bien, ustedes reivindican el derecho que, claro, y precisamente es pelear contra una tradición que a veces se le atribuye a la izquierda, ¿no?, de concentrarse demasiado en las diferencias. Está muy bien, en todo caso, ir por las coincidencias. Más allá de lo que usted acaba de señalar por el lado de la constituyente, ¿dónde más ve las coincidencias centrales que deberían procesarse en lo que queda de esta campaña de segunda vuelta? Bueno, nosotros la semana pasada hemos firmado un acuerdo. De hecho, el señor Castillo se ha comprometido en 2 documentos distintos, tanto con la agenda de Juntos por el Perú. Mira, a ver, yo no puedo hacer nada si no es la prioridad del señor Castillo. Lo que yo puedo hacer es decirte qué voy a hacer con mis prioridades en mi agenda legislativa que arranca el 28 de julio. Y eso sí es un compromiso que yo asumí con las más de 40.000 personas que han apostado por mi candidatura y seguro por otros representantes de Juntos por el Perú. Y es trabajar por esos temas, bien sea desde las calles, y lo hemos dicho, o bien sea desde el Congreso. A mí me encantaría tener el apoyo, el respaldo y los votos de otros congresistas de otras bancadas. Ojalá y los nuevos representantes de Acción Popular puedan hacer algo más por un partido que se ha visto tan afectado como el suyo. Ojalá los representantes de otros partidos políticos que hoy apoyan a Keiko luego puedan apoyar una agenda en la que también podamos trabajar en conjunto. Entonces, desde mi agenda legislativa es confluir con todas las fuerzas políticas posibles. Pero más allá de eso, sí consideramos que con el señor Castillo se tienen que llevar a cabo las grandes reformas en las que sí ya se ha firmado este acuerdo. Primero, el tema de tecnología, que la señora Fujimori además no está abordando en absoluto. Nadie le pregunta, ¿no es cierto?, el tema del Internet, de la tecnología, de los avances científicos, que son fundamentales en medio de una pandemia. Se ha hablado de la telemedicina. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, un plan de atención o un programa nacional de atención a secuelas del COVID, que después de estas 2 primeras olas va a ser el tema de las secuelas uno fundamental para poder acudir a las personas que han tenido daños posteriores y hasta psicológicos post-COVID, post-enfermedad. Estamos planteando la educación virtual, es decir, para todo eso necesitamos ciencia, tecnología, telecomunicaciones.
Y con el señor Castillo se ha firmado un compromiso, él mismo está haciendo llamados para personas, incluso fuera de Juntos por el Perú, para abordar temas que a la señora Keiko ni se le pregunta. Entonces, yo sí considero que por sobre esos temas, el tema de la reforma tributaria, el tema de los derechos laborales, que lo vamos a pelear con reformas importantísimas a las leyes vigentes, a los regímenes laborales precarizadores, bien sea con los votos de los congresistas si quieren trabajar, o con la gente en las calles y los sindicatos organizados, si hemos de apoyarlos ahí, pero queremos llevar a cabo estas reformas, ¿no? Bien, usted se acaba de referir a la doble vara. Hay un debate ahora mismo dentro de los medios, ¿no? Particularmente pues en lo relacionado pues con el Grupo del Comercio, con América Televisión. Esto ha sido público. El señor Momen en La República ha escrito una columna al respecto. Él ha renunciado al Consejo Editorial. Y claro, esto lo menciono porque tiene que ver precisamente con lo que usted señala de lo que es una cobertura en una campaña como esta y que cada medio pues tendrá su línea, tendrá su enfoque. Pero ¿cuál es la percepción que ustedes tienen al respecto? Bueno, nosotros consideramos, ¿no?, que están habiendo cambios, lamentablemente no es la primera vez, yo siento que hay una falta de memoria muy importante de lo que ocurrió en 2016, las portadas de los diarios, el terruqueo, el temor de que la volatilidad del dólar, de que si Ollanta ganaba en ese momento, ¿no es cierto?, la gente se iba a ir del país, y yo siento que hay mucho más de lo mismo en esta campaña, y me apena, lo digo, no en solidaridad con ningún medio de comunicación en particular, yo lo hago en solidaridad a la gente que busca en estos medios de comunicación información, además habiendo sido parte y habiendo sido conductora, ¿no es cierto?, de medios de comunicación en varios años ya. Sí me da un poco de, digamos, me aflige ver a todas las personas sufrir por ese tipo de pugnas políticas dentro de empresas que deberían más bien tener como prioridad informar de la manera más neutral y veraz posible, cuando todo lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? Una suerte de acomodo para lograr que la señora, yo he publicado incluso en mis redes, porque no tengo temor alguno en decirlo, que diarios como Perú 21, Diario El Comercio, han acomodado sus portadas hacia las exigencias de una candidatura en específico. Yo espero que las personas ahora lean detrás de toda esa posverdad, de toda esa verdad medias que se ha tratado de construir y puedan también entender, ¿no?, lo que para nosotros es evidente. La señora Keiko Fujimori está postulando desde la primera vuelta hasta ahora para evitar una clara condena, para evitar que continúe una investigación sobre la cual ya no solo hay dudas, hay muchísimas certezas. Hemos vivido semanas de juicios en vivo, ¿no es cierto?, en donde estaba el fiscal José Domingo Pérez acusando a la señora Keiko de su organización, a quienes hoy la acompañan y han formado parte del Vacunagate en sus vicepresidencias, como el señor Galarreta, en su equipo, ¿no es cierto?, congresal, como el señor Aguinaga. Entonces, estamos hablando de una candidatura de la cual ya sabemos qué ha ocurrido cuando la señora Keiko fue congresista y en la comisión que le correspondía aprobaba informes que favorecían a Odebrecht, cuando tuvo a más de 70 congresistas en el Congreso, y eso da hace no más de 3 años. No estamos hablando del papá, estamos hablando de la señora Fujimori, de la candidata. No estamos hablando como alguien quiere tratar de hablar del entorno del señor Castillo, estamos hablando de la propia candidata en cuestión. Y ese mismo nivel de cuestionamiento, de no dudas, ojo, de certeza sobre los delitos y las investigaciones pendientes, pues no se tiene sobre el señor Castillo, y lo que se está armando es una campaña comunicacional contra un profesor que lideró una huelga en el 2017 que no tiene evidentemente los mismos recursos. Entonces aquí ya está un poco en manos de la ciudadanía informada emitir un voto responsable, ¿no? A eso apelamos nosotros también. Sigrid Bazán, gracias por estar con nosotros en Caracas. Muchísimas gracias a ti, Enrique. Vamos a ir a una pausa, regresamos para seguir conversando en esta línea. Vamos a tener una charla con Kurt Burneo, economista y profesor de Centrum Católica. A ver, cuando hablamos de que si el 58% quiere que el modelo económico tenga cambios, bueno, ¿de qué cambios estamos hablando? ¿Cuáles serían los más urgentes y los más realizables? Volvemos tras la pausa. Perú, país paradójico, ¿no? Había obtenido, al menos pues reconocido por organismos internacionales como el PNUD en los últimos años, mejoras importantes en materia social, la reducción de la pobreza
digamos, multidimensional, ya no solamente la monetaria, sino la que mide otros factores, había sido reconocida por estos organismos justo antes de la pandemia como una reducción sostenida. Evidentemente eso no solamente no fue suficiente, sino que la pandemia evidenció las grandísimas desigualdades y las grandes miserias también que se pueden observar en un aparato público como este. La consecuencia es que un 58-60% pide cambios importantes al modelo sin cambiarlo, un 33 o algo así según las encuestas sí pide un cambio del modelo, mientras que un 7-8% demanda que se mantengan las cosas como están. Evidentemente el cambio es la palabra del momento, el clamor del momento, y la respuesta por el otro lado es cambio hasta dónde y por dónde y cómo. Vamos a conversar con Kurt Burneo, economista, profesor de Centrum Católica, para poder realmente avisorar cómo podrían darse estos cambios, hasta dónde y en qué sectores. ¿Cómo está, Kurt? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, cambio. El modelo está en cuestión y a veces en la campaña no se llega a centrar del todo cómo podría darse ese cambio sin, como dicen, tirar la estantería al piso. ¿Cómo observa usted esta situación y esta demanda? Bueno, yo creo que tiene múltiples asideros. O sea, por el lado de la población, cuando se observa, por ejemplo, una suerte de absoluto abandono en la parte de salubridad, es decir, cuando el Estado no tiene en cantidad y calidad para ofrecer servicios de salud a los ciudadanos, y adicionalmente al tema de la pandemia y a casi ya nula disposición de oferta de servicios de salud para la gente, se le suma el desempleo, 3,5 millones de nuevos desempleados. Entonces, evidentemente, la gente dice, el modelo económico como que no me está ayudando, o no me permite resolver cosas tan básicas como el tema del empleo y el tema de la salud. Y para poner en números, si uno mira entre el 2010 y el 2019, ¿cuánto creció la economía? En términos acumulados creció casi 55%. Pero si en ese mismo periodo uno mira, por ejemplo, el grado de desigualdad, que se mide a través del coeficiente de Gini, resulta que el coeficiente de Gini pasó de 0.47 a 0.46, perdón, a 0.44. O sea, la reducción en el nivel de desigualdad ha sido marginal, por no decir casi nula, a pesar del crecimiento que se ha tenido. Es decir, no obstante el crecimiento de la economía, la gente finalmente se siente desguarnecida en cuanto al tema de salud y en cuanto al tema de empleo. De ahí viene el interés por revisar por qué este modelo, ¿no es cierto?, este modelo que asumimos con la Constitución de hace 30 años, finalmente no, parece que hay una desconexión entre lo que es crecimiento económico y lo que es una menos desigual distribución del ingreso. Entonces no es que a la gente se le cuenta lo que está pasando, sino la gente lo vive, porque perdió el empleo y adicionalmente porque pierde parte de las familias, gente que se muere en la casa, porque no hay cobertura por el lado de los hospitales públicos. Y si, por ejemplo, en el caso del COVID, una persona intenta ir a salubridad privada, te piden como garantía 150.000, 200.000 soles. Entonces esa es la realidad de la gente, no es que se lo hayan contado, sino que se vive en carne propia. De allí viene la pregunta, ¿hay que dejar el modelo tal cual? Con todas estas mismas inequidades que se reproducen en el tiempo, o habría que pensar cuando menos cuáles deberían ser los mecanismos a través de los cuales el crecimiento económico puede implicar una reducción de la inequidad en el ingreso mucho más rápida, mucho más tangible. Comencemos con un tema que sí se ha tocado en campaña por ese lado, que es el de la reforma tributaria. Desde la izquierda, claro, se insiste mucho con gravar más a quienes más ganan. Pero eso realmente, ¿cómo, digamos, aterriza? Porque, por ejemplo, sabemos que el principal problema para la baja recaudación es el tema de la evasión y la elusión, ¿no? Que estamos hablando de varios puntos del PBI. ¿Se necesitarían nuevas tasas o habría que ajustar más
esto que estamos hablando, pues que si se suma evasión y elusión por el lado tanto de IGB como por el lado de renta, pues estamos hablando prácticamente de la mitad del presupuesto público para este año. ¿Se necesitaría gravar más a quienes más ganan o ajustar más sobre lo que ya está puesto sobre la mesa? Lo pongo de esa manera. Todos aceptamos que en términos de la carga tributaria tiene que haber un principio, vamos a decirlo así, donde se señale que quien tiene más ingresos o hay una mayor percepción de ingresos, la tasa debería ser mayor, o sea, lo que es la progresividad. Eso existe. O sea, si uno mira el impuesto a la renta, las tasas que se aplican sobre las personas naturales y jurídicas van de la mano, vamos a decirlo así, con la magnitud de los ingresos. Pero también hay situaciones particularmente extraordinarias, como por ejemplo lo que pasó en el 2011, cuando establecimos un impuesto extraordinario a las empresas mineras, debido a que los precios de los metales estaban en niveles bastante altos, sin que hayan tenido arte ni parte las compañías mineras, era renta pura. Y ese impuesto duró en la medida en que había un rango establecido para el caso de los precios de los metales. Poniendo las cosas en términos más actuales, ¿qué duda cabe, por ejemplo, que los bancos, a las empresas del sector retail, a lo que es farmacias, digamos, en sentido formales, les ha ido muy bien, digamos, durante la pandemia? No es cierto que en la pandemia todas las empresas perdieron. Empresas de estos sectores, evidentemente que les ha ido muy bien. Entonces, una pregunta podría ser, ¿por qué no buscar, por ejemplo, establecer un impuesto extraordinario, dado, digamos, esta coyuntura donde finalmente las ventas, por ejemplo, los servicios de los bancos, no ha respondido a que los bancos han sido más competitivos, sino simplemente había una mayor necesidad como consecuencia de la pandemia para poder demandar más servicios financieros, y eso ha significado una mejora en los estados financieros de los bancos espectacular. ¿Por qué no establecer un impuesto extraordinario, dada esta situación de coyuntura? Bien. Porque si hay una cosa que debo decir, es que el próximo gobierno iba a tener uno de los problemas, aparte de la pandemia, es el tema fiscal. La recaudación no se recupera, y en cuanto a lo que usted me está mencionando, ¿cómo, por ejemplo, convencer a la gente que tenga conciencia tributaria cuando está disconforme en cuanto a la cantidad y calidad de los servicios que presta el Estado? Tan simple como eso. Ahora, con respecto al tema de los servicios, otro punto que también complejiza el debate es el de la descentralización, porque hemos recibido en los últimos días las noticias de cuánto dinero ya se ha transferido en los últimos 3 meses, de un lado de canon, de sobrecanon, a gobiernos regionales, a gobiernos subnacionales, y de otro lado también hemos visto, si bien por un lado un récord en inversión pública, también vemos grandes desigualdades. Es decir, la descentralización no ha caminado, y en muchos casos los departamentos donde el señor Castillo barrió en primera vuelta son los departamentos con peor performance de gobiernos subnacionales. ¿Cómo ajustar esa parte? Bueno, está claro que el proceso de descentralización iniciado en el 2004 no ha tenido los resultados que se hubiesen preferido. Cuando usted le pregunta a la gente en las regiones, ¿siente usted en el momento en que existen los gobiernos regionales, ha cambiado sus condiciones de vida? ¿Mira usted un Estado más presente, vamos a decirlo así? La respuesta es no. Lo que ha pasado sencillamente es que en cuanto al proceso de descentralización, se transfirieron competencias, se transfirió dinero, pero no se transfirió capacidad de gestión. Por eso que usted ve, digamos, que una cosa generalizada a nivel de los gobiernos regionales y también locales, dicho sea de paso, es la falta de ejecución presupuestal. Sencillamente las capacidades de gestión son bastante reducidas, vamos a decirlo así, y obviamente la consecuencia de eso es sencillamente que en el nivel de las regiones se ha reproducido quizá en menor cuantía, en menor magnitud, pero se reproducen las taras del gobierno nacional. Al final, la lógica de la descentralización era tener un Estado más cercano para la gente y más cercano para resolver necesidades. Lamentablemente eso es lo que no ha sucedido, ¿no? Entonces yo creo que había que repensar también el proceso de descentralización, dado los resultados que tenemos ahora. Otro concepto que se
confunde o se pierde un poquito en una campaña tan polarizada como esta es uno como el de la meritocracia. O sea, el Estado también había ido avanzando en una línea, y esto nos referimos, por ejemplo, incluso a la reforma educativa que el señor Castillo combatió con ahínco en su momento, pero también ahora mismo vemos cómo el Ejecutivo anuncia que la ley que elimina los CAS van a recurrir al Tribunal Constitucional para evitar que se ponga, precisamente por un punto que usted acaba de tomar. De tocar. Estamos hablando de aproximadamente 3.600 millones de soles que no estaban contemplados en los presupuestos en una situación de recaudación, digamos, a la baja. Este oro y el moro, con términos a lo que se puede hacer en el Estado, también tiene sus limitaciones, ¿no? Por supuesto. O sea, es muy importante que las finanzas públicas estén con buena salud, cosa que no sucede ahora. Con números, por ejemplo, el año 2019 el déficit fiscal estuvo en 1.6% del Producto Bruto Interno. El año pasado llegó a 9.8% el déficit fiscal y se proyecta, por lo menos por el lado del Banco Central, que este año el déficit fiscal estaría en alrededor del 5%. El tema es que detrás del déficit fiscal miramos dos cosas. Aumento del gasto para, por ejemplo, atender las necesidades de la gente por la pandemia, pero aparte de eso, la recaudación tributaria no crece lo suficiente, es muy débil la recuperación tributaria, sencillamente porque la recuperación de la actividad económica actualmente es bastante débil. Entonces nos juntamos con la peor de las situaciones. Por un lado, un gasto de asistencia que tiene que dar el Estado, pensemos en los bonos de distinto tipo, que van a tener todavía que permanecer debido a que no hay una recuperación económica sustantiva, pero a la vez tenemos una recaudación tributaria que no se está recuperando como se había pensado, y eso significa que el problema fiscal todavía está. Y yo creo que en la medida en que no haya una reactivación firme de la economía, definitivamente la recaudación tributaria no va a crecer lo necesario para poder tener un déficit fiscal que es casi la mitad de lo que ocurrió el año pasado. Y eso sí es un tema de preocupación, porque cuando uno tiene déficit fiscal que no están controlados, sucede que tiene que aumentar la deuda pública. No puede haber déficit sin financiamiento. Entonces la deuda pública sube. Estábamos en el 2019 en alrededor del 28% del PIB. El año pasado estuvimos en alrededor del 35% del PIB. Y el pronóstico de este año, de acuerdo al Banco Central, es estar en alrededor, digamos, del 32%. El punto es, son resultados que son como retos, pero yo diría difíciles de alcanzar, dada, digamos, la ecuación. No recuperación de la recaudación tributaria y todavía una presencia de gasto importante por el lado del Estado para atender las necesidades de la gente y de las empresas en la pandemia, ¿no? Entonces, evidentemente, implica un déficit fiscal alto, implica más endeudamiento. Y cuanto más se endeuda un país, menos solvente es. Y cuando es menos solvente es más riesgoso. Y eso va a significar que en las próximas colocaciones, a pesar que la tasa de interés internacional está baja, pero lo que vamos a ver en los próximos meses es que la deuda pública que vamos a decir así, tome el país a través, por ejemplo, de bonos soberanos, va a tener que tener mejores rendimientos, más altos rendimientos, o sea, más tasa de interés a pagar, sencillamente porque el país es más riesgoso, y el país es más riesgoso porque es menos solvente. Así de claro. Perfecto. Curburneo, muchas gracias por estar con nosotros. Ha planteado unos puntos bastante atendibles en plena campaña. Una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Ojo, vamos a tener una recaudación a la baja, necesidades y demandas sociales todavía que se van a mantener muy alto. ¿Dónde está el equilibrio? Evidentemente se va a tener que manejar el próximo gobierno con mucha muñeca y racionalidad. Gracias, Curburneo, por acompañarnos. Vamos a continuar o vamos a ir a una pausa. ¿Me ilustran, por favor? Vamos a ir a una pausa y regresamos con Walter Albán, ex defensor del pueblo, ex ministro del Interior. Continúa el Congreso con la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Es esto propicio? Vamos a tratar de encontrar una respuesta tras la pausa.
Le damos la bienvenida a Walter Albán, ex defensor del pueblo, ex ministro del Interior. Vamos a conversar de algunos temas, pero comenzamos. ¿Cómo está usted, Walter? Buenas noches. Con la decisión, el proceso que continúa para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional en el Congreso de la República. Hay quienes defienden la pertinencia de este mismo y la legitimidad que tendría el Congreso en todo caso para llevarlo adelante, y hay quienes piensan todo lo contrario. ¿Cuál es su opinión al respecto? Definitivamente en contra, Enrique. Creo que es gravísimo lo que está ocurriendo. Aprovechando que el país está, bueno, por razones entendibles, ¿no?, centrado en lo que va a ser esta segunda vuelta electoral, este Congreso totalmente deslegitimado, desprestigiado, un Congreso golpista por la misma gente que la llevó a la decisión del mes de noviembre del año pasado, ¿no es cierto? Ahora quiere no solo llevar adelante un concurso, sino reactivar un concurso totalmente viciado, completamente carente de legitimidad. ¿Por qué? ¿Por qué está viciado? Bueno, desde un primer momento se pudo advertir cómo esta cúpula de Acción Popular vinculada al señor Merino, ¿no?, a través de quien está ahora presidiendo la comisión, estaban obsesionados por llevar adelante un procedimiento que les garantizara elegir a quienes ellos querían. Por eso es que desde una primera etapa dejaron fuera del concurso a gente que reunía calificaciones, pero que por triquiñuelas y por cuestiones absolutamente deleznables decidieron dejar fuera sin ninguna posibilidad de reclamo. Varias instituciones serias, ¿no es cierto?, Transparencia, por ejemplo, y otras, le hicieron llegar observaciones al reglamento que se había aprobado. No quisieron atender nada, estaban decididos a llevar adelante la elección. Y quiero recordar de que las crisis políticas que hemos tenido más serias en el país últimamente han tenido que ver precisamente con esta obsesión por capturar el Tribunal Constitucional. Así pasó cuando quisieron defenestrar a 4 magistrados, y si no hubiera sido por la Corte Interamericana, el Congreso que fue disuelto, encabezado en ese momento por el ahora candidato a la vicepresidencia, ¿no?, el congresista Galarreta en ese entonces, bueno, querían ya prácticamente, tenían consumada la decisión de sancionar a estos magistrados. Luego esto se frustró, pero entonces decidieron esperar a que se cumpliera el término de su mandato y volver sobre la misma fórmula. Cuando en ese momento presidente, el señor Vizcarra, hace cuestión de confianza, es precisamente sobre la manera como estaban pretendiendo elegir, que era prácticamente a dedo. Y entonces mínimamente les decía, con un proyecto de ley, tienen ustedes que observar un procedimiento que sea competitivo, que garantice una elección idónea, cosa que no les importó un rábano, y como estaban seguros de contar con los votos, se fueron adelante, y por eso fue que se produjo ese encontrón que termina con la disolución, porque el gobierno entendió en ese momento también que no se había querido atender su cuestión de confianza. Pues muy bien, instalado el nuevo Congreso en enero, volvieron inmediatamente a la carga, ¿no es cierto? Aprobaron la norma, pero hicieron un concurso totalmente, diría yo, manipulado, un concurso donde definitivamente no se respetaban reglas que dieran garantías de un buen resultado, y ciertamente estaba ya la cosa bastante denunciada. En ese momento incluso hubo gente dentro de la propia comisión que denunció lo que estaba ocurriendo, quienes fueron separados y no tenían una explicación clara, no tuvieron oportunidad de pedir una reconsideración. Era el atropello de todas maneras. Estaban llevando las cosas de una forma en la que definitivamente el resultado no podía ser Ahora, bueno. estos son actores que en buena medida en el Congreso todos van a salir, ¿no? Personalmente hay algunas bancadas que se mantienen, pero se mantienen, digamos, de una forma que no se entiende muy bien por dónde van a ir. Usted se refiere a Acción Popular. Uno de los objetivos de esta actual bancada, entonces, de Acción Popular sería asegurar, entre comillas, la constitucionalidad de lo que fue el brevísimo y desastroso gobierno del señor Merino de Lama. Por supuesto, esa es una de las cuestiones, pero es solo una. Hay muchos intereses económicos fuertes que se juegan en el Tribunal Constitucional y que están aguardando ese tiempo
la captura de este tribunal, cosa que no han podido conseguir hasta el momento, y claro, lo ven ya muy complicado conseguirlo con el nuevo Congreso. Entonces quieren hacerlo como de lugar ya en esta oportunidad, como digo, resucitando un concurso que ya estaba absolutamente deslegitimado y del cual ellos mismos habían anunciado que ya no iban a continuar y que pasaba esto para el nuevo Congreso. Creo que se han aprovechado, repito, de esta circunstancia y piensan que nadie le va a hacer seguimiento al asunto, pero se equivocan, porque muchos estamos en este momento señalando lo que yo decía hace muy poco. Me preocupa menos que anuncien una disolución o una desactivación del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, porque eso no es procedente bajo ningún punto de vista, de que, sin decirlo así, lo quieran capturar en este momento, y eso significa que para los próximos 5 años tenemos un tribunal que esté completamente manejado, porque además, quiero decir que salvo muy raras excepciones, no vemos en la lista de candidatos gente que tenga la calificación como para una elección idónea. Y por otro lado, más bien hay varios casos en los cuales habrían serias sospechas de cómo es posible que esas personas pretendan llegar al Tribunal Constitucional. Pero claro, si en la comisión está nada menos que como vicepresidente el señor Luna Morales, que debería estar dando la cara al Ministerio Público y al Poder Judicial, no decidiendo cosas dentro del Congreso, ¿no es cierto? Si una agrupación como Alianza para el Progreso, que el 13 de noviembre del año pasado anunció que no continuaba más, que esta elección debía pasar para el nuevo Congreso, ¿no es cierto? Pero ahora sí lo avalan, ahora sí están decididos. Y claro, después de una alianza que ha hecho pública el líder de esta agrupación con la señora Keiko Fujimori. Y si el fujimorismo quiere efectivamente convencer al país de que ha cambiado, que quiere proponer cosas nuevas y que va a respetar la democracia, bueno, pues que no se embarque entonces en esta decisión nefasta de querer capturar, repito, el Tribunal Constitucional en este momento, aprovechándose de estas circunstancias. Esto es gravísimo. Más allá precisamente, ¿no?, de los de postulados y pronunciamientos que se están haciendo hoy en día. De eso quería preguntarle tras la pausa. ¿Los compromisos que asumen los candidatos van en una dirección institucional bienvenida o no sirven de mucho? Regresamos con Walter Albán. Walter Albán, en estos 2 minutos y un poquito más que nos quedan, usted siempre ha sido, digamos, un crítico, ¿no?, combativo de lo que significó el legado del fujimorismo, pero me imagino, por supuesto, que ve grandes limitaciones también en la candidatura del señor Pedro Castillo. Así estamos como estamos en estos momentos. ¿Considera que los pronunciamientos, como por ejemplo el juramento por la democracia que se está firmando en estos días, contribuyen en todo caso a darle una brújula de institucionalidad al país en momentos tan delicados? Yo creo que hay que valorar estos pronunciamientos fundamentalmente, Enrique, en lo que toca a la sociedad civil. O sea, la única garantía que tenemos en el país de que no se lo carguen y que no puedan destruir esta aún frágil, pero de todas maneras importante institucionalidad democrática, es que los ciudadanos y ciudadanas estemos permanentemente vigilantes. Yo no creo, francamente, en la palabra que ha podido plantear más de una vez la señora Fujimori y que realmente no implica mayor seriedad ni compromiso de cumplimiento. O sea, recordemos que ya el padre en su momento juró por la Constitución y dio un golpe de Estado, ¿no es cierto? Entonces, eso no basta. Y el señor Castillo ciertamente creo que ha dado suficientes declaraciones como para que nos preocupe qué es lo que realmente piensa de la institucionalidad democrática y del respeto a los derechos contenidos en la Constitución. Pero sin duda, yo creo que eso tiene mucho más que ver con la improvisación y la falta de preparación para estar en la situación en la que en este momento se encuentra, que con una trayectoria que ya, como en el otro caso, lo califique para simplemente desmontar todo lo que quiera sin necesidad de dar mayores cuentas. Creo que estamos ante una situación muy delicada, muy difícil ciertamente, pero yo quiero insistir en el problema respecto del Tribunal Constitucional. Para mí ahí se está
jugando un partido muy importante y que creo que no debe pasar desapercibido. Esa es una captura. Y si el fujimorismo insiste en hacer una captura del Tribunal Constitucional, creo que hay más razones para desconfiar de cualquier tipo de juramento. Yo valoro la iniciativa de quienes han planteado este acuerdo, esta propuesta al país, digamos, con estos compromisos, pero repito, creo que eso tiene mucho más que ver con el compromiso de la propia ciudadanía de estar vigilantes y no permitir que nadie nos venga a arrebatar nuestra democracia, ¿no? Gracias, Walter Albán, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Gracias a ustedes por comenzar la semana con este programa. Yo le doy pase a nuestros compañeros Joana y Julio, que algo están preparando con una banda sonora que me imagino nos va a llamar la atención. Buenas noches, cuídense, adiós.